¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos este 30 de diciembre del año 2025, ya las últimas horas de este particular año, y vamos a platicar precisamente a nivel internacional todo lo relacionado con el mismo, sobre todo lo que hemos visto en los últimos días, el caso Rusia con esta denuncia de Vladimir Putin que dice atacaron con drones el presunto plan de paz que tenía Estados Unidos con Kiev, con Ucrania. ¿Qué pasa también en el caso de Venezuela y los últimos ataques de Estados Unidos? En fin, vaya año con estos protagonistas. Mi querido Jesús López Almejo, profesor de Reito Callazo, ¿cómo estás? Contento de cerrar el año contigo, querido Tocayo. Y bueno, siempre expectante de tus preguntas, que siempre son desafiantes. Gracias, querido amigo. Oye, pues yo de entrada te preguntaría cómo va cerrando el año en estos dos conflictos, y me atrevería a agregar incluso un tercero, pero cómo va cerrando ese año en Ucrania. Nos topamos con esta postura de Putin que dicen me quisieron matar. Venezuela con Estados Unidos que confirma que la CIA voló un muelle, y aparte China que está empezando a calentar las aguas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos empieza a calentar Taiwán. ¿Cómo vamos cerrando, oye? Sí, definitivamente lo que hemos visto en la geopolítica, Tocayo, primero que no hay buenos ni malos, sino grupos con intereses y con diferentes estrategias. En segundo lugar, que no todo sucede rápidamente, sino todo parte de un proceso que tiene sus altibajos. En momentos se intensifica, en otros momentos se desacelera, pero quien tiene más resistencia es quien al final logra sus objetivos, que es parte de las estrategias de los grupos de interés. Y en tercer lugar, que Naciones Unidas y el derecho internacional están de adornos, porque nadie lo respeta y volvemos a esta máxima, Tocayo. En las relaciones internacionales hay un enfoque dominante que se llama realismo político. El realismo político, que viene, imagínate, de los años 40 y que se creía que ya está obsoleto, define dos cosas: que todo interés se define en términos de poder Ujú. y que el poder crea derecho. Cuando esto ya se creía superado, pues nos damos cuenta que sigue siendo dominante, y sobre todo como el sistema internacional es un sistema anárquico, en donde no hay un gobierno mundial que ponga orden y que haga que los demás respeten el derecho internacional. Entonces se convierte en un juego de suma cero, en donde lo que gana un jugador lo pierden sus adversarios y viceversa. Partiendo pues de esta lógica, los actores no colaboran, compiten, y al competir tratan de ganar el máximo posible. Y en ese contexto, mira, los tres escenarios que pinta son pues incluso muy buenos escenarios, aunque hay más, pero esos tres son en este momento los de más atención mediática en este lado del mundo, porque mira, si vemos en el caso de Ucrania, Estados Unidos como país eh, con intereses de Estado, es decir, que trasciende administraciones, fue el que empezó la guerra en Ucrania, fue el que empujó un golpe de Estado en el Maidán en 2013, que luego en el 2014 se concluye con el derrocamiento de un presidente legítimamente electo en Ucrania, que es Víctor Yanukovych, y la rebelión de las provincias del Donbass, Lugansk y Donetsk, que llevan el respaldo ruso con la toma de Crimea. Esto en 2014, con Obama. Llega Trump, y Trump lo que hace es contribuir en armar a Ucrania con misiles Javelin, que también el mismo Trump reconoce. Y luego llega Joe Biden y acelera todavía más ese proceso de profesionalizar al ejército de Ucrania y por armarlo hasta los dientes. Y luego esto lo reconocen Jens Stoltenberg, el anterior funcionario de la OTAN, secretario general, lo reconocen François Hollande, expresidente de Francia antes que Macron, y lo reconoce también Angela Merkel, la ex canciller alemana. Cabe mencionar que después de Angela Merkel, los otros dos que han llegado son un par de idiotas que de verdad cuando uno los ve, cuando uno ve su IQ, su nivel de inteligencia, no puedes creer que Alemania ha llegado tan alto teniendo gente tan tarada como Olaf Scholz y como Merz, que son verdaderamente suicida y que toman decisiones irracionales de manera eh, tremenda. Pero bueno, eso nada más era el comercial. Y bueno, si luego sumas a Ursula von der Leyen, que también fue ministra de Defensa de Alemania y que es una verdadera cabeza hueca, te das una idea de por qué Europa está en tremenda caída libre.
Pero entonces volviendo al asunto, resulta que ahora que es Estados Unidos el impulsor de este conflicto, el que quería utilizar a Ucrania para generarle una derrota estratégica a Rusia, tocayo, que Rusia pudiera tener una desintegración muy parecida al estilo de la Unión Soviética, porque la apuesta de Estados Unidos es que Rusia se desintegre en más de 80 naciones eh, que puedan ser atractivas pues estos recursos, estas materias primas que existen en los diversos territorios de esa Rusia que tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Para que nos demos una idea, México tiene 2 millones. Entonces estamos hablando como de, pues, por lo menos unos 10 Méxicos, ¿no? Con todos sus recursos gigantescos. Pero la apuesta les ha salido mal. Decían ellos, si logramos desintegrar a la Unión Soviética, que era más grande, más potente y más agresiva y más ideologizada que Rusia, Rusia es pan comido. Pero lejos de generar ese efecto, con el argumento de Ucrania, eh, pues Rusia se fortaleció, tienen un liderazgo sólido como Vladimir Putin, que a diferencia del borracho de Boris Yeltsin o del traidor de Gorbachev, Putin es un nacionalista extremadamente patriota y que ha trabajado bastante bien el nacionalismo de los diferentes pueblos rusos, que si bien étnicamente y lingüísticamente sí hay mucha diferencia, pues como la hay también en México, ¿no? Los huicholes, los nahuas, los mixtecos, zapotecos, chichimecas, los guaycuras, etcétera. O sea, tenemos una riqueza étnica y lingüística enorme, pero tenemos un idioma, el español, tenemos una bandera, ¿no? La tricolor. Bueno, pues en Rusia pasa algo similar. Entonces, en lugar de debilitar a Rusia con el conflicto en Ucrania, terminaron fortaleciendo al liderazgo y ahora Trump hábilmente, tengo que reconocérselo, hábilmente, como si él no hubiera participado en todo esto, dice, no, 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 esta es la guerra de Biden, una guerra que de antemano estaba perdida contra Rusia, yo no voy a perder esta guerra, tampoco la voy a ganar porque no me voy a meter una guerra nuclear contra Rusia, Ucrania no vale la pena. Y entonces, ¿qué es lo que hace Trump? Se pone a exigirle cosas a los europeos, como por ejemplo el que, a pesar de que Europa en estos momentos está en problemas económicos muy fuertes, y en Francia ya se tradujo con la renuncia de 6 primeros ministros, solamente en este segundo mandato de Macron, por un boquete presupuestal y fiscal muy grande, que Alemania tiene su crisis más grave de inflación de la historia, y que bueno, España tiene un problema de vivienda como nunca antes, y que la desconexión comercial de Rusia le ha costado bastante caro a Europa, Trump todavía los obliga a que gasten el 5% del equivalente de su Producto Interno Bruto en gasto militar, tocayo. Entonces, débiles y obligados además a comprar armas, pero además les mete un 15% de aranceles, pero además los obliga a gastar 600.000 millones de dólares en armas estadounidenses y 700.000 millones en inversiones en Estados Unidos. O sea, hace lo que quiere con ellos, los barre pues. Y a Zelensky le dice, si tú quieres seguir peleando con Rusia, adelante, pero las armas ya no van regaladas, las va a comprar Europa. Y además, tú me tienes que firmar, si quieres garantías de seguridad, me tienes que firmar un memorándum en donde para pagarme lo que Biden te dio, pues me regreses a forma de explotación de minerales de ganancias, de, pues en materia, en especie. Entonces, Ucrania ya queda pues prácticamente hipotecada y Trump hábilmente, en una guerra que Estados Unidos tenía perdida, porque no lograron el primer acometido que era el que Rusia se debilitara, el que Rusia se empobreciera, el que Rusia, como decía Angela, bueno, más bien no Angela Merkel, sino Ursula von der Leyen, vamos a empobrecer a Rusia, estratégicamente la vamos a subdesarrollar al punto de que van a utilizar chips de lavadoras para seguir adelante, pues lograron lo contrario, ¿no? Una Rusia más tecnológica que ahora produce sus propios aviones, está literalmente con economía de guerra, produciendo más armas que toda la OTAN junta si sacas a Estados Unidos de la ecuación. Y entonces dice Trump, ok, pues lo único que queda es una guerra nuclear directa, pero no nos vamos a tirar una guerra nuclear con ellos, no vamos a jugar la tercera guerra mundial porque eso también es muerte para todos, incluido Estados Unidos. Y dice, no, yo mejor voy a decir que son los europeos los que quieren guerra, yo soy el pacifista, el presidente de la paz,
pero a todos les saco negocio y termino haciendo negocios con Rusia y esto se acabó. No hay forma de que Ucrania recupere los territorios que por la guerra perdió, no lo va a recuperar por medios militares. Y entonces que se congele la línea del frente y que haya un reconocimiento tácito de que Rusia se compromete a no volver a invadir Ucrania antes de que lleguen a Odessa y le cierren el acceso al mar. Y Ucrania reconoce Crimea y el Donbass y lo que Rusia tiene ya, es decir, las nuevas realidades territoriales. Pues Zelensky y Europa se la siguen poniendo muy fácil a Estados Unidos y se la siguen poniendo muy fácil a Rusia porque al rechazar desde una posición de debilidad como la que tienen ahora, pues hacen que Rusia haga lo que esté haciendo Tocayo, que es avanzar en ciudades estratégicas como Kupiansk, en Kharkov, que no es de los oblast que Rusia ya se anexó oficialmente, y es la segunda ciudad más importante de Kharkov, que Rusia siga avanzando en Sumy, que Rusia siga avanzando en Dnipropetrovsk, que no es tan fuerte como, como la militarización que tenía Donetsk en el Donbass, ya perdió Pokrovsk o Krasnoarmeysk, y ahora está, recientemente acaba de quitarle también Siversk, que era, digamos, el último gran foco de resistencia antes de poder llegar a dos ciudades estratégicas que si Rusia conquista se acaba la operación en el Donbass, que sería Sloviansk y Kramatorsk. Entonces, tumbando, digamos, esos dos pilares que son fortificados desde el año 2013, ya no hay otra fuerza igual de fortificada y de preparada que pueda contener a Rusia y que Rusia podría llegar hasta Dnipropetrovsk una vez que quite estos obstáculos. Y ahora está acercándose porque acaba de también en, más hacia el sur, en Zaporozhye, el tercer oblast que Rusia se anexó, Gualiupole, que es una ciudad muy importante antes de llegar a la ciudad de Zaporozhye, la capital, y tener el control total, pues ya lo tiene de la central nuclear más grande de Europa, pero el quedarse con la ciudad estratégicamente solo confirma algo que Putin decía: si Ucrania no acepta un acuerdo diplomático y un acuerdo pacífico, de cualquier forma vamos a conseguir nuestros objetivos por medios militares. Y entonces hay exfuncionarios de alto nivel del gobierno de Ucrania que le dicen a Zelensky: la única alternativa que tienes a un mal acuerdo desventajoso ahora es uno mucho peor en el futuro. Y recuerdan, Tocayo, que Rusia exigía mucho menos en marzo del año Mm. 2022, cuando Boris Johnson le presionó a Zelensky para que se saliera de la mesa de negociaciones con un absurdo, muy absurdo pretexto. Rusia había envenenado a la delegación ucraniana, pero resulta que en Turquía, como si los turcos no tuvieran un protocolo rígido, un sistema de espionaje y de control de alimentos rígido para evitar cualquier eh, alteración. Y entonces, supuestamente medio envenenados, pero vivieron para contarlo, la delegación ucraniana se retiró de la mesa. En ese tiempo, contextualizo, estaba de moda el que Putin siempre envenena a sus adversarios, pero todos los adversarios viven para contarla. Entonces, o el veneno no es tan bueno, no es de tan buena calidad, o se están inventando lo del envenenamiento. Lo que sí es que envenenados los ucranianos por el apoyo que el Reino Unido les prometió, se retiraron de la mesa de negociaciones. Hoy en día, Tocayo, han perdido el 80% de lo que en ese momento Rusia no pedía ni reclamaba. Entonces, basado en esa experiencia que ya hay, y Rusia más fuerte que nunca, las sanciones pues no le afectaron tanto, le han retrasado el avance, pero Rusia sigue, digamos, estratégica y quirúrgicamente avanzando. Entonces, a la luz de esa experiencia clarísima, un mal acuerdo, desventajoso acuerdo hoy, efectivamente implica el que mañana haya una política de hechos consumados con mayor territorio para Rusia. Eso en ese frente, Tocayo. En el frente de Taiwán y China, creo que Donald Trump se acaba de meter una bala en el pie. Aprueban una venta de 11.100 millones de dólares con dos tipos de armas que son bastante potentes, medio obsoletas, o sea, que no desafían a los chinos, pero que si Taiwán se propone, sí le pueden entorpecer, digamos, sí puede fracturar esa coexistencia medio hostil en términos diplomáticos, pero que no se ha traducido en un embate militar contra el gobierno nacionalista y separatista de Taiwán. China sigue diciendo, somos la misma nación, solo que hay dos sistemas. Eso China lo concede. Lo que no concede
es que Taiwán se acerca cada vez más a las posturas de Estados Unidos y que haya una especie de nacionalismo al que China define como regionalismo separatista. Entonces pasaron dos cosas. Estados Unidos anuncia que acepta venderle 11.100 millones de dólares de sistemas HIMARS, que son misiles potentes para la defensa antiaérea, y por otro lado, sistemas de ataque de los ATACMS, que son misiles que tienen un rango de alcance de unos 300 kilómetros, tocayo, que podría pegarle Taiwán a ciudades chinas importantes, sobre todo en la parte sur, cerca de Macao, Shanghái, Hong Kong, en la provincia de Guangzhou, y pues por ahí es donde salen todos los puertos que vienen a Europa. Entonces, Estados Unidos está literalmente armando a Taiwán para causarle estragos muy serios a China. Entonces tú dirás, oye, pero pues hasta ahí va perfecta la estrategia de Estados Unidos, ¿no? Hace que se desgasten allá entre ellos y de alguna forma que Taiwán se pueda convertir en la siguiente Ucrania. Sí, nada más que como Donald Trump ha manifestado directamente lo que nos hace pasar al tercero de los temas, ha manifestado su intención total de quitar a Maduro de Venezuela y de quedarse con el petróleo venezolano, pues ahora lo que se ha ganado a pulso es que China se meta con todo el tema venezolano. Y los chinos que suelen ser discretos, que suelen ser reactivos, que suelen ser más prudentes y más respetuosos del derecho internacional, dicen, ok, ahora sí tenemos argumentos abiertos para darle a Venezuela acceso a armas de grueso calibre para que se defienda a Estados Unidos. Y si bien no para ganarle, para que por lo menos se defienda en su propio territorio y que el Gerald Ford ya no se vea tan potente como se veía hace 20 años las fragatas estadounidenses en el Golfo Pérsico contra Irak. De hecho, yo veía unas fotos y unos videos de la invasión estadounidense a Irak hace 20 años, en 2000, bueno, hace 22 años, en 2003, tocayo, y decía, todas esas estrategias de guerra del ejército gringo son obsoletas. Hoy todos esos soldados gringos serían aniquilados con drones. Y uno de los grandes productores de drones inteligentes pues, son los chinos. O sea, incluso los misiles Shahed de Irán, que son súper efectivos, palidecen frente a la inteligencia de los drones chinos. Que si China se propone, podría devolverle una simetría a Estados Unidos diciéndole a Venezuela, órale, Venezuela, si este se mete con Taiwán, ahí te van tus drones. Y en el caso de Rusia opera algo parecido, solo que ahí Trump sí se está relajando, porque Trump, recordarás tú que aconsejado por el senador Drácula, Lindsey Graham, este que vive solamente de la sangre del mundo, decía, vamos a meterles un 500% de aranceles a todos los que negocien con Rusia. Y entonces Estados Unidos, aconsejado por Lindsey Graham, senador, que no legisla para su propio estado, pero que se la vive lanzando guerras contra todo el mundo, decía, vamos a demostrarle a los rusos quién es la verdadera potencia militar. Y se salen de un tratado que tenían firmado, de hecho desde tiempos de Donald Trump se había fortalecido, que es el que se prohíben Rusia y Estados Unidos desplegar a otras partes del mundo misiles de corto y mediano alcance, son más o menos, para que te des una idea, de misiles con alcance de 200 kilómetros hasta los 5.000 kilómetros se consideran de medio y de corto alcance. Ujú. Entonces, esto era como para que no desplegaran, sí dentro de su territorio, pero no fuera de sus fronteras. Pero luego sale Lindsey Graham a sugerir que Estados Unidos despliegue misiles en Filipinas y misiles en Taiwán o cerca de Taiwán. Y nuevamente me pongo a pensar, bueno, pues eso le da pie a Rusia para que saque el poderoso Oreshnik y lo ponga pues también en Venezuela. Y esto ya le complica la ecuación a Donald Trump. Entonces, tratando de mostrar grandeza hegemónica y poderío militar, tocayo, me parece que se han venido saboteando porque le están dando argumentos a Rusia, a China y a Irán para darle acceso a equipo pesado militar a Venezuela y que le frustre un éxito repentino y fugaz como el que busca Donald Trump. Y si me permites agregar, hoy el Departamento del Tesoro acaba de anunciar sanciones contra Irán y contra Venezuela porque dice que no pueden comerciar armas entre ellos. La venta de armas entre Irán y Venezuela se le llama tráfico de armas, que ya la palabra por sí te da una connotación negativa,
Es decir, Estados Unidos, que es responsable de exportar el 40% de las armas que se comercian en el mundo, dice que eso es libre mercado. Pero Irán y Venezuela no pueden hacer exactamente lo mismo porque eso se llama tráfico de armas y está prohibido. ¿Por qué? Pues por Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque pone en riesgo su seguridad nacional. Entonces, Estados Unidos sí puede armar a Israel, que es una amenaza existencial para Irán, pero Irán no puede tener comercio con Venezuela, al que Estados Unidos está amenazando su seguridad existencial, y también al mismo Irán, que amenaza su propia seguridad. Así que ahí tienes tú las paradojas, pero también el que decía un analista chino, con estas acciones que hace Estados Unidos, solito se está tirando piedras pesadas al techo de su propia casa. Y yo creo que sí. Oye, este 2026, con todo esto que nos describes de manera excelsa, querido Tocayo, ¿qué implicaciones internas va a tener en Estados Unidos y qué tan firme está Donald Trump para insistir en estos frentes en su propio territorio o desde su propio territorio? Este año ha servido para Trump, para que entienda, quizás a sus 80 años todavía le cuesta trabajo entender, que una cosa es lo que pueda desear y otra cosa es que lo que pueda realmente lograr. Que una cosa es lo que debería hacer de acuerdo a su filosofía y otra cosa es lo que es de acuerdo a la realidad del mundo. Y Trump realmente es un aspirante a dictador. Lo Claro. intenta en su propio país, pero tiene controles de legitimidad y de legalidad. Lo intenta en el mundo. En el mundo ha tenido avances espectaculares, pero también encuentra sus contrapoderes, ¿no? China, Rusia, el mismo Irán. Entonces ya se le fue un año, tocayo. Y en este año, afortunadamente para la humanidad, el tipo está muy mal evaluado. Ipsos, Gallup y la propia YouGov, que van llevando sondeos y monitoreos de los niveles de aprobación de su gestión, de su mandato, nos dicen que Trump en este momento, a 11 meses de haber tomado el cargo, por todas estas medidas estrepitosas, escandalosas y violatorias del derecho tanto estadounidense como derecho internacional, ya solamente tiene los niveles de Biden, 37, 30, ha habido días en los que tiene hasta 30 36%. Trump decía que Biden era ampliamente rechazado por ser el peor presidente de la historia con esos números. Trump llegó a tener 42% de aprobación en su primer mandato y ya no le dio para reelegirse. En estos meses, Trump ha llegado a tener de manera sostenida, sobre todo en noviembre de 2025, un número sostenido de 36 y 37% de aprobación y un rechazo de hasta 60%. Entonces, imagínate, si Biden fue el peor presidente por tener esos números, ¿qué será Trump? Que dice que todo es espectacular, que todo mejoró, que la inflación se fue para arriba. Entonces, por eso te digo, una cosa es lo que desee y otra cosa es lo que en la realidad se está encontrando. Pero ahí te va. Trump tiene para hacer y deshacer, a las buenas o a las malas, solo este año. Si llega de aquí al próximo noviembre, a él que tanto le gusta gobernar a través de decretos presidenciales, de decretos ejecutivos, que lo hacen todos los presidentes, pero Trump lo está haciendo, en este año lo hizo en mayor proporción, si lo comparamos con otras administraciones, incluso la de él mismo, del primer Trump. Pero si este año no logra revertir su impopularidad, que se ha visto muy dañada por el tema de los archivos Epstein, que no le pudo dar salida digna, o por el hecho de estas burlas que ha hecho a los museos, a las instituciones, los ataques a las universidades, algunos poniéndole su propio nombre, como al Kennedy Center, ahora se llama Trump Kennedy Mm. Center, poniéndole nombres a museos o a calles, su propio nombre en vida, bueno, en fin, poniendo su marca por todos lados. Me parece que si no logra revertir esa impopularidad, va a perder la mayoría en una de las cámaras, pero agárrate, porque si pierde la mayoría en las dos cámaras, pudiera prosperar un juicio político en su contra, que ya sabemos que cuando un presidente pierde las mayorías en sus congresos, el juicio político más que jurídico termina siendo político, es decir, que se erige por votación de los parlamentarios. Ya en 2018 se intentó, pero los republicanos no tenían mayoría solamente en la Cámara de Representantes, pero sí en el Senado, y en el Senado lo protegieron. Dos intentos de juicio político. Pero ahora, pero eso lo desestabilizó, pero ahora
Es probable que Trump incluso pudiera perder la mayoría en las dos cámaras, porque hay también muchos republicanos medio indignados con él. Entonces, a la hora de la verdad, Trump solamente tiene, lo que sí es seguro es que por lo menos pierde la mayoría en una de las cámaras. Entonces, Trump solo tiene de aquí al próximo noviembre para poder concretar su agenda y que eso le ayude a revertir su popularidad. Pero, tocayo, es un gobierno sin pies ni cabeza, es un gobierno lleno de gente improvisada en sus cargos, que están dejando muchos huecos y muchas violaciones legales que en algún momento se las van a cobrar cuando los republicanos dejen de gobernar. Mi querido tocayo, doctor Jesús López Almejo, de verdad, siempre es un gusto, querido, escucharte, aprender de ti y cerrar el año con tu sapiencia. Muchísimas gracias. Al contrario, Jesús, te deseo un feliz 2026 a ti y a toda tu audiencia, que siga siendo tan exitoso como hasta hoy.